Amigo Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas desde la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Oscar, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Hola Oscar. Buenos días a ambos, es un placer acompañarles de nuevo. Y bueno, ya lo decía Diana Verónica, lo viste dando entrevistas para CNN, CNN el fin de semana. el fin de semana hay un programa que se llama Choque de Opiniones en CNN, donde se habla de todo un poco, ¿verdad, Oscar? Ahí estuvo Oscar. Y lo retransmiten y Oscar es una de las voces a la cual recurren diversos medios de comunicación para conocer la posición de los inmigrantes, en este caso, ¿verdad? En Estados Unidos. Oscar, a mí me gustaría, y siempre lo decimos con Tony, comenzar por conocer, porque queremos conocer cuál es cómo está viendo el salvadoreño que reside en el exterior lo que está pasando en el país políticamente hablando. El 1 de junio, el sábado, comienza un nuevo periodo presidencial de Nayib Bukele. Pero antes, ¿qué es Alianza Américas? ¿Quiénes Bueno, están en Alianza Américas? con gusto te comparto. Alianza Américas es una red de organizaciones inmigrantes latinoamericanas en los Estados Unidos, fundada en el año 2004 con el propósito de servir como una sombría, como un espacio colectivo para avanzar agendas de incidencia con el propósito de mejorar la experiencia de vida, las condiciones de vida de poblaciones inmigrantes latinoamericanas, caribeñas en Estados Unidos y por añadidura para abogar también por mejoras en las políticas públicas en nuestros países de origen, de manera que la gente pueda vivir vidas dignas, felices en sus propios países, porque creemos que ese es el mejor antídoto a la idea de que el mejor futuro está en el extranjero. Y por eso nos dedicamos a diferentes tipos de actividades que, insisto, buscan en última instancia mejorar la experiencia de vida, la calidad de vida de nuestra gente. Y tú tienes algún dato que más o menos pudiese estar actualizado, yo sé que es difícil, Oscar, en cuanto a la cantidad de salvadoreños que residen en el exterior y en este caso en los Estados Unidos, porque siempre se ha hablado de 3 millones Sí. entre documentados e indocumentados. ¿Esta cifra es real, Oscar? Mira, ¿O se par- acerca? sí, se acerca. Yo creo que parte del desafío precisamente reside en que buen porcentaje de la población son personas que no tienen ningún tipo de autorización migratoria. Entonces el registro de estas personas es más difícil, pero hay datos, por ejemplo, de un centro de investigaciones que se llama Pew, P-E-W, Pew, Ujú. y este centro de investigaciones tiene una excelente reputación por la rigurosidad de sus investigaciones y ellos han situado en la actualidad el número de personas salvadoreñas o de descendencia directa salvadoreña, es decir, Ujú, hijos ujú. de personas salvadoreñas que viven en Estados Unidos, en aproximadamente 3 millones de personas, 2,85 millones, algo por el estilo, que nos ubica como el segundo grupo de personas latinoamericanas más numerosas, después de las personas mexicanas que viven en Estados Unidos. Y eso es algo, repito, que está documentado por este centro de investigación y yo lo confío mucho, lo cito con frecuencia porque creo que es una fuente confiable de información. Ujú. Hablando de datos y ya entrando en materia, no sé cuántos salvadoreños terminaron votando en Estados Unidos, terminaron votando en esta elección. No, he buscado el dato y no está tan, No, yo también lo he buscado y no lo he podido no lo he encontrar. encontrado. Lo que sí sé es, tengo aquí una nota del Faro que dice que de ese número que desconocemos, el 97,9% de los votos fueron para Nayib Bukele en la elección presidencial. Y de lo que se ha hablado, Oscar, y es el motivo de esta entrevista, es sobre la incidencia que ahora sí tiene la diáspora en los Estados Unidos en la toma de decisiones a nivel electoral o en los destinos de nuestro país. Y también se habla mucho de que los salvadoreños quieren regresar ahora que hay una mejora en la seguridad pública a invertir o a vivir o a retirarse. ¿Cómo podrías calificar, digamos, la incidencia de la diáspora en estos 5 años en la vida de nuestro país? Mira, yo quizás diferiría un poco con el tema de los últimos 5 años. Yo les recordaría a ustedes y a quienes nos escuchan
que el factor económico más importante para El Salvador en la actualidad y desde hace por lo Sí, menos 20 sí, años sí, ha sido la inyección económica que hacen los salvadoreños que vivimos en el exterior en la economía nacional de El Salvador, en lo que se conoce como las remesas, sí. que es una cantidad de dinero que ha venido creciendo en contra de muchos pronósticos hacia lo contrario. Las remesas siguen creciendo. Y esto le da a la persona salvadoreña que vive en el exterior una influencia en lo más importante al final de cuentas de cualquier sociedad, y es el bienestar económico de las personas. Ahora, con eso dicho, yo creo que no hay todavía un equilibrio, estamos muy, muy, muy por detrás cuando hablamos de la influencia política de los salvadoreños que vivimos en el exterior con relación a lo que pasa en el país. Y aquí hay que diferenciar de narrativas que se confabulan, que se crean y que hacen pensar que efectivamente los salvadoreños que vivimos en el exterior tenemos mucho poder de decisión, cuando en realidad el poder real de decisión es muy limitado comparado con la influencia que sí tenemos en el plano económico. Ujú. Ujú. Entonces yo en ese sentido sí hago la diferencia, ¿verdad? Entre que se hable más de salvadoreños en el exterior a que los salvadoreños realmente tengan más influencia en el quehacer político del Salvador hoy y francamente en ningún momento del pasado que yo recuerdo, desde que se configura este fenómeno de la presencia de tantos salvadoreños en el exterior, yo te diría que es una deuda pendiente el conseguir que el salvadoreño en el exterior realmente juegue un papel mucho más directo, de impacto en la toma de decisiones políticas. Lo que se dice, Oscar, es que si bien es cierto, el salvadoreño en el exterior tal vez no tenga esa incidencia directa, sí lo hace a través de los familiares, porque el salvadoreño que reside en el exterior y que manda la remesa, sí de alguna manera dirige, influye en lo que el familiar que recibe aquí la remesa pueda hacer porque se lo dice el que vive en el exterior. Esa es Claro. una teoría que dicen que es lo que de alguna manera pasa. Ahora bien, el salvadoreño que reside en el exterior, no, como no vive acá, obviamente no tiene la información, no lo está viviendo, no lo está experimentando. Se basa en lo que le cuentan o lo que ve a través de la comunicación digital. De las redes sociales, y eso es Ajá. manipulable. Yo lo que les comentaría al respecto es que creo de que esta idea, porque en realidad es una Es idea que una no idea, tiene sí. verificación Ujú. científica, Así es. de que el salvadoreño en el exterior le dice a su familiar cómo debe de votar. Yo creo que es una invención que a veces le conviene a ciertos intereses y a veces a otros. Pero lo que sí es verdad, y esto es absolutamente innegable, es que la misma campaña de relaciones públicas que se impulsa desde las esferas oficiales en El Salvador y desde el partido ahora oficial y mayoritario en El Salvador, es una campaña publicitaria que no tiene fronteras y que tiene como blanco directo y tratado vamos a decir, con tallas a la medida exacta, la población salvadoreña que vive en los Estados Unidos. Y entonces yo hace unos meses hablaba con un funcionario del gobierno estadounidense que me decía, ¿qué piensan los salvadoreños que viven en Estados Unidos? Y yo le digo, pues piensan lo mismo que piensan muchos de los salvadoreños en El Salvador, porque estamos expuestos, repito, a la misma campaña publicitaria, pero con el agravante de ser una campaña publicitaria hecha a talla y medida de los salvadoreños que vivimos en Estados Unidos. Y eso conlleva a estas percepciones, ¿verdad? Lo que dijo el artículo del Faro, que yo recuerdo haberlo leído, tampoco es algo científico. O sea, lo que dedujo el escritor del artículo en base a sus conversaciones era de que la mayoría de los salvadoreños que iban a votar lo iban a hacer en este caso por el partido oficial. Pero repito, no tenemos como datos duros para comprobar. Y hay que recordar, la vasta mayoría del salvadoreño que vive en Estados Unidos y que pudiera votar en las elecciones salvadoreñas, no lo hace, ¿verdad? Y no lo hace sencillamente porque tiene 20 cosas que le impactan de manera más directa en su vida cotidiana que lo que va a pasar en este caso
o lo que pasó, más bien dicho, con las elecciones salvadoreñas, tanto las presidenciales como las municipales. O sea, lo que tú dices es que pase lo que pase, no le va a causar mayor impacto al salvadoreño que reside en el exterior, Es correcto, así es. ni a su, Ahora, ni a su grupo dijiste algo. familiar. Bueno, mira, Tony dijo algo que quiero retomar. Yo venía anunciando de hace por lo menos 10 años atrás que si uno le seguía la pista al patrón demográfico del salvadoreño que vive en el exterior o que ha vivido en el exterior, ya para esta fecha, un porcentaje creciente de esa población está alcanzando edad de jubilación. Ujú. Y esas personas no iban a necesariamente quedarse en su país de residencia, sino que iban a buscar regresar a El Salvador. Precisamente porque, para ser súper concreto, si el Seguro Social estadounidense te da una pensión de $2,000 mensuales, en cualquier ciudad de los Estados Unidos es un ingreso de pobre. Pero si te vas a El Salvador, máxime si tenés tu casita ya construida, con $2,000 al mes vas a vivir muy diferente a lo que sería la experiencia de vida en Estados Unidos. Entonces, ténganlo por seguro que va a haber un patrón de más personas regresando, precisamente por el fenómeno demográfico que ubica a un porcentaje creciente de salvadoreños que nos fuimos hace 40 y pico de años del Salvador, que ya estamos llegando justamente a la edad de jubilarnos. Ujú. Lo que yo conozco, Oscar, es gente que ha trabajado toda su vida en Estados Unidos, como tú decías, 30, 40 años, ya se jubiló o ya tiene sus empresas que le generan ingresos y vive unos meses en El Salvador, otros meses en Estados Unidos. Es correcto. ¿Por qué? Porque en El Salvador tiene ingresos desde Estados Unidos, como tú apuntabas, el tema de la jubilación, por ejemplo, ya hizo su casa, tiene todas sus comodidades en El Salvador y aquí viene a disfrutar, a Claro. vivir plenamente y con lo que le generan los ingresos en Estados Unidos vive plenamente en El Salvador. Vive muy Pero cómodo. no se viene los 12 meses, sino que 8 meses del año. Sí. Aunque hay que recordar, ¿verdad? Está en medio de todo esto están las relaciones familiares. O sea, hay muchos salvadoreños que ya tienen 60 y pico de años, que están ya en vías de jubilarse, pero tienen nietos en Estados Unidos. Entonces, el deseo de querer estar cerca de los nietos conlleva en parte a lo que tú acabas de señalar, Diana Verónica. Es Sí. decir, la idea de irse permanentemente para El Salvador no funciona por mil y una razones, entre ellas el amor por la familia nueva, los nietecitos, las nietecitas. Y yo creo que eso lo veo yo casi que diariamente con gente salvadoreña que yo conozco, ¿verdad? Que están definitivamente en la situación que tú mencionas. Aunque quiero clarificar algo, Diana Verónica. La mayoría de los salvadoreños, hombres y mujeres, que están alcanzando edad de jubilación en Estados Unidos, no son empresarios. Y eso hay que tenerlo súper claro. El número de personas salvadoreñas que sí han logrado construir negocios propios Ujú. es un porcentaje importante, pero no dominante. Sí. Es un porcentaje pequeño. La mayoría de la gente va a depender de los ingresos que le pueda generar una pensión del sistema de seguro social estadounidense. Y estoy hablando de personas que tienen una historia Ujú. laboral autorizada en Estados Unidos. Ujú. Oscar, como estamos analizando el quinquenio que está por terminar a nivel de Correcto. órgano ejecutivo y que va a continuar 5 años más, Ujú. ¿cómo podrías calificar la aproximación que ha tenido a nivel diplomático o de relaciones exteriores o de atención a los hermanos salvadoreños en los Estados Unidos? Pues mira, la percepción que yo tengo basado nuevamente, ¿verdad? En comentarios con personas que viven en muchas otras ciudades más allá de Chicago, es que este gobierno que está justamente terminando al fin de este mes, ha continuado con algo que empezó en realidad hace más o menos 10, 15 años, que es un esfuerzo más dedicado a prestar una mejor experiencia de servicio consular para los salvadoreños en el exterior. Yo honestamente no puedo decir que esto cambió de la noche a la mañana del 2019 en adelante. Esto realmente empezó desde mucho antes, incluso antes de los dos gobiernos dirigidos por el partido FMLN, ya estábamos en la tendencia de mejorar la calidad de la experiencia del servicio consular que
antes de hace, ponerle tú, 20 años, era Ujú. terrible, era pésimo, ¿verdad? En muchos sentidos. Pero ha venido mejorando y este gobierno ha continuado en esa trayectoria. Yo escucho muy buenos comentarios de la experiencia del servicio consular que tienen las mujeres, los hombres salvadoreños que vienen por una razón u otra a buscar, ¿verdad? Un servicio consular en la red de consulados Eh, salvadoreños en Estados ¿Puedes Unidos. poner un ejemplo de cómo era antes y cómo es ahora? No sé, un trámite. Sí, porque tú decías, Ajá, hace como 20 años ajá. comenzó a cambiar esto, O sea la que, Mira, atención que reciben te los pongo, salvadoreños. te pongo un ejemplo personal. ajá, Yo vivía a principios de la década de los 90, viví brevemente en la ciudad de Washington, se había vencido mi pasaporte salvadoreño, fui al consulado, llegué 10 minutos antes de la hora de cerrar, pero ahí mismo me dijeron, señor, en 10 minutos cerramos, no hay nada que podemos hacer por no, te usted. dijeron, la frase comienza con, fíjese Fíjese que, que, fíjese que, Sí, exactamente, como clásica frase salvadoreña, fíjese, ajá, ¿verdad? fíjese que, fíjese que, no, fíjese que, fíjese Cuando que, mira, yo he conocido también de primera mano la experiencia consular mexicana, ajá, que nos lleva fácilmente 20, 30 años de ventaja. En un consulado mexicano no te van a decir, mire, faltan 10 minutos para cerrar, por lo tanto no lo vamos a atender. No, al contrario, dicen a las 5 vamos a cerrar la puerta y los que están aquí a las 5 a todos los vamos a atender. claro, ajá, pero a ver, pues sí, porque al final ese trámite genera ingresos. Bueno, ¿y sabes qué es lo peor? Ajá, Que mucha gente salvadoreña en aquel entonces, recordate que en aquel entonces habían menos consulados de los sí, que hay sí, sí, ahora. sí. Hay mucha gente que venía de lejos, literalmente de 2 horas de manejar, tuvieron un problema en la carretera, por lo cual llegaron tarde y para que les digan que no los van a atender. sí. Y esa era la experiencia, ¿verdad? Hasta hace unos 20, 25 años. ¿Y ahora? De entonces para acá, te repito, ha mejorado la calidad del ¿Y servicio. has tenido una experiencia vivida por ti también? Sí, A ver, recientemente tuve una experiencia y yo les cuento que yo, aunque he conocido con frecuencia a las personas que dirigen consulados, es decir, los cónsules generales salvadoreños, espérenme un segundito, que está sonando un teléfono. ah, va, No, no, espérame. Olvidé apagarlo, les pido Ah, no, disculpas. no tengas pena. Entonces, yo trato de no quizás ocupar. quiere opinar en la Tal entrevista, vez el Oscar. cónsul te está hablando. No sé, lo que quiero decirles es que yo trato de hacer un esfuerzo siempre de no ocupar el que yo conozco a Sí, alguien Ajá, sí, 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 sí. sí, sí. para acceder a un servicio, ¿verdad? Te cuento mi experiencia hace más o menos unos 6 años atrás quizás. Fui al consulado salvadoreño, necesitaba precisamente renovar mi pasaporte salvadoreño. Bueno, yo entré, me inscribí y dio la casualidad que la señora cónsul en aquel entonces Iba pasando. me vio y por supuesto me conoce. Entonces me dieron trato realmente especial, ¿verdad? Pero, VIP, VIP. sí, pero la experiencia hasta antes de que llegara la señora cónsul fue muy placentera. O sea, el personal muy atento, me estaban por resolver la necesidad que yo tenía en ese instante. Es decir, no me estaban atendiendo bien porque resulta que la señora cónsul me conocía. Me estaban atendiendo bien porque así tratan a todo el mundo. Y eso es lo que yo creo que deberíamos siempre aspirar, de que nadie reciba buen trato porque es amiga o amigo de Mm. una persona en un rol de toma de decisiones en un consulado. Entonces, sí podrías tú aseverar con certeza que la experiencia del servicio, los servicios que se brindan a nivel consular han mejorado. Sí, yo creo que sería injusto decir que no. Ahora, eso no quiere decir que no hay personas salvadoreñas extremadamente molestas por alguna experiencia mala que tuvieron en un consulado. Yo te estoy hablando más bien como del patrón general. Ujú. Y hay que recordar, Tony y Diana Verónica, eso es lo mínimo que debería de hacer Claro, un gobierno claro. con una población como la que tenemos los salvadoreños en el exterior cuando representan tan importante rol en el bienestar de millones de familias. Ahora, Oscar, otra consulta, vaya. Tú dices, ha mejorado la atención. Sí, Entiendo que también han aumentado los servicios y no sí, solamente físicamente, sino que también usando la virtuales. tecnología de manera virtual ya se Sí, pueden hacer muchos trámites que antes el salvadoreño necesariamente se tenía que mover, ahora claro. ya no.
¿Eso Sí. también ha cambiado? Sí, sí, sí. O sea, de que, nuevamente, ¿verdad? Yo creo que El Salvador empezó en una buena trayectoria que se ha seguido consolidando a lo largo de los últimos 5 años, de mejorar en todos los sentidos la calidad, la variedad, los mecanismos de dar servicio al salvadoreño en el exterior, enfatizando la parte de los servicios digitales, que me parece que indudablemente es algo deseable, es algo por lo cual hay que felicitar en este caso al Ministerio de Relaciones Exteriores, por una buena labor de servicio al salvadoreño en el exterior, que como ya dije, es un salvadoreño especial por el rol tan importante que juegan con el bienestar del Ujú. país. Oscar, en una pregunta más amplia, Ujú. tú que te mueves, vaya, digamos, o sea, tienes relación con distintos sectores de la sociedad, tanto de latinoamericana como a nivel político. ¿Cómo nos ven ahora al país en Washington, en el Congreso, en la Casa Blanca? Claro. ¿Cómo nos ven? Mira, yo creo de que quizás yo el adjetivo que ocuparía es hay una curiosidad muy aguda con relación a El Salvador, ¿verdad? Hay, por ejemplo, muchas personas educadas, bien informadas, familiarizadas con El Salvador, que literalmente ven El Salvador hoy con un ojo sumamente curioso, Ujú, ¿verdad? Porque, por un lado, entienden perfectamente bien lo que ha logrado dominar, yo diría, de forma maestra el gobierno salvadoreño actual, y es el plano de las relaciones públicas y específicamente las campañas de información desplegadas a través de redes sociales conllevan a que el gobierno salvadoreño y la figura del presidente en particular gocen de una popularidad francamente envidiable para cualquier político. Eso genera, repito, una curiosidad muy aguda, ¿verdad? Porque por el otro lado, también estas mismas figuras ven con preocupación lo que efectivamente ha sido un proceso de consolidación del poder judicial, el poder político, el poder legislativo en manos de un solo partido, que esto siempre preocupa, ¿verdad? Porque apunta en una dirección donde los contrapesos entre diferentes ramas de un gobierno republicano, y no lo digo republicano en el sentido de partidos republicanos, sino de este gobierno de una estructura de contrapesos, se va mermando. Y esto también genera curiosidad. Ahora, si me preguntas cómo ve la gente común y corriente latinoamericana a El Salvador, es muy interesante que muchos latinoamericanos hoy, cuando yo les digo, yo soy salvadoreño, lo primero que me dicen es qué buen presidente tienen, ¿verdad? Y es porque también son personas que han sido absolutamente tocadas, ¿verdad? Por la maquinaria de relaciones públicas, la maquinaria de prensa que ha logrado construir, repito, el Partido Nuevas Ideas y el gobierno actual. Y esto a mí me da siempre la oportunidad de conversar, ¿verdad? Con la gente, porque yo siempre les respondo y en su opinión, ¿qué es un buen gobierno? ¿Verdad? ¿Qué es un buen presidente? Y ya cuando entramos en ese tópico, me encuentro con personas que están ciegamente convencidas, ¿verdad? Que el gobierno salvadoreño es la expresión perfecta de la gobernanza. Y me encuentro con personas, tanto salvadoreñas como de otras partes del mundo, que están muy abiertos a escuchar y explorar las respuestas a la pregunta de qué significa un buen gobierno, qué significa un buen presidente. ujú. ¿Tú crees que, porque has mencionado dos o tres veces, has dicho maquinaria de relaciones públicas? ¿Sí? eh, ¿A qué están expuestos los salvadoreños? Es a youtubers, todo lo que pues está haciendo el gobierno en redes sociales, eh, y no hay un contrapeso o alguien que llene un espacio eh, opuesto. Pues mira, mi impresión sobre a qué me refiero, o para darte detalles de a qué me Ajá. refiero cuando digo la maquinaria publicitaria, es todo aquello que está siendo consumido por personas
salvadoreñas o interesadas en El Salvador o curiosas con El Salvador que están en el mundo de las redes sociales. Y ahí incluyo todo. Incluyo X, incluyo Facebook, incluyo Instagram, incluyo TikTok, incluyo YouTube. Todo esto funciona desde la articulación que ha logrado poner en vigencia el gobierno salvadoreño actual y el Partido Nuevas Ideas de una manera que, te repito, es envidiable. O sea, yo creo que no hay otro gobierno en el mundo hoy que tenga un dominio tan maestro, ¿verdad? Tan increíblemente eficaz como el que ha logrado crear el gobierno salvadoreño actual. No sabemos cuánto dinero de los contribuyentes tributarios salvadoreños se gasta en esto, porque precisamente tenemos un problema con el acceso verídico a información fehaciente del gasto público, porque mucho del gasto público se ha vuelto privilegio confidencial. Entonces no hay manera de que podemos nosotros saber cuánto cuesta el haber podido construir esta maquinaria, pero lo que sí te digo es que es impresionante, sin duda alguna. Oscar, ¿y qué te dice el salvadoreño con el que has podido conversar que sí ha venido a El Salvador? Porque creo que en esta primera parte te has referido al consumo de información a través de las diferentes Correcto, plataformas. correcto, ¿Qué, correcto. qué dice el salvadoreño que reside en los Estados Unidos que sí ha tenido la posibilidad O, de estar en El o tú Salvador? mismo Claro. que has estado aquí y Bueno, regresas. eso te iba a decir que yo vengo con muchísima frecuencia a El Salvador. De hecho, he estado viniendo por razones principalmente familiares con más frecuencia. Literalmente cada 2, 3 meses estoy allá, aunque sea por una semana. Y Avisanos, yo avisanos para que vengas acá. les voy a avisar porque Sí. la Sí. verdad es que fíjate que he estado viniendo, como les digo, por razones familiares, enfermedades en concreto que he tenido que estar atendiendo. Y eso pues a veces limita mi horario. Por eso ni comparto que estoy allá porque si no hay muchas presiones de venir aquí, venir allá. Entonces trato de ni siquiera compartir que estoy allá. Pero yo cada oportunidad que puedo de hablar con la gente lo hago, ¿verdad? Y por ejemplo, a mí me sorprende hablar con personas en el avión o en el aeropuerto que me dicen, mire, pero El Salvador ahora sí que está lindo, ¿verdad? Y yo les digo, mire, yo he estado viniendo consistentemente los últimos 40 años y El Salvador siempre estuvo lindo, ¿verdad? De que estuvo lindo, siempre estuvo lindo. Ahora, que está mejor ahora porque no hay violencia pandilleril, 100% de acuerdo, ¿verdad? Se puede uno desplazar con más tranquilidad. Y entonces yo le pregunto a la gente, ¿y cuándo fue la última vez que usted estuvo? Ah, no, yo la última vez que estuve aquí fue hace 25 años. Y entonces le digo yo, entonces quiere decir que usted por todos esos años no se ha dado cuenta de lo bello que ha estado El Salvador. Porque es una línea que la encuentro que no es una opinión genuina individual. Es una creencia que se propaga por medio de redes sociales, la idea de que El Salvador hoy sí está lindo, ¿verdad? Cuando te repite, El Salvador ha estado lindo desde que yo me acuerdo, ¿verdad? Yo no me vine del Salvador porque era feo, ¿verdad? Y la mayoría de la gente salvadoreña no se ha ido porque no Mm. querramos a El Salvador o porque creamos que El Salvador es feo. Ujú. Pero Oscar, ese tema de la seguridad, ¿sí ha hecho la sí, diferencia? ¿Sí está haciendo la diferencia, Oscar? Yo creo que sí, aunque yo, mira, te soy franco, durante los años picos de la violencia en la forma de violencia pandilleril en el país, yo nunca encontraba un vuelo vacío para ir a El Salvador. O sea, ni yendo hacia El Salvador ni regresando. Los vuelos iban llenos todo el tiempo. ¿Hay más vuelos ahora? Seguramente hay más vuelos ahora, porque hay más gente que quiere ir. Y eso es bueno. Yo siempre insisto, el salvadoreño en el exterior, hombres y mujeres, son tan importantes mucho más allá de lo que enviamos en remesas. Porque yo te digo, cada vez que yo vengo a El Salvador, me gasto una buena cantidad de plata. ujú, Y eso aplica a la mayoría de los salvadoreños que vienen a visitar El Salvador. El turista por excelencia en El Salvador Es El no Salvador. son ni estadounidenses ni europeos, somos salvadoreños. ujú. Nos quedan 9 minutos de entrevista, Oscar. Te queremos aprovechar en clave política estadounidense. Las Ujú. elecciones son en noviembre, ¿verdad? 5 de noviembre. 5 de noviembre. Eh, am, pe- Antes de ir al aire yo te decía, tengo la percepción, así como, de que Donald Trump la tiene más fácil que Joe Biden. Incluso te decía, si en la convención demócrata Joe Biden
puede salir con una sorpresa y diga, no, ya estoy muy viejito, ya me cuesta encontrar el camino cuando voy a subirme en el helicóptero, me caigo en las gradas. Aquí va Michelle Obama. Pero me decías que la posibilidad es casi nula. Bueno, mira, Y, yo no y diría a tu nula. juicio, ¿quién la tiene más fácil? Bueno, hay que recordar, Donald Trump ya ganó una vez. O sea, que imposible de que gane no lo es, ¿verdad? Yo les recuerdo a ustedes que en el 2016 yo literalmente fui uno de una docena de analistas que afirmábamos que Donald Trump iba a ganar. Y nadie quería creerlo. Había una incredulidad tremenda, ¿verdad? Con la idea de que Donald Trump se iba a lograr hacer de la presidencia. Les recuerdo, en Estados Unidos no se elige presidente. En Estados Unidos se selecciona al presidente, que eso es algo que la mayoría de la gente en el mundo, es más, los estadounidenses no lo tienen claro, ¿verdad? Pero nosotros no elegimos presidente. En Estados Unidos la elección se va a decidir en 7 estados. Y en esos 7 estados, en la última elección, logró salir avante Biden. El Partido Demócrata, si uno analiza votos para el Partido Demócrata a lo largo de los 6 últimos eventos electorales, el Partido Demócrata ha salido ganando. Entonces, desde un punto de vista de revisión de datos duros, es muy probable que vaya a conseguir Biden, a pesar de todas sus dificultades, ser reelecto. Esto a pesar de la enorme torpeza que demuestra el Partido Demócrata cuando se trata de la estrategia de mercadeo político electoral. Yo te digo, la situación económica de los Estados Unidos no está mal. Tú vas a las tiendas y la gente consumen como locos. Vas a las gasolineras y las filas son largas para comprar tanques completos de gasolina. El precio no está por el cielo. Es decir, hay un montón de datos duros que respaldan que no estamos peor hoy de lo que estábamos hace 5 años. Pero la creencia que ha logrado crear el Partido Republicano es lo que le da cierto grado de esperanza a Donald Trump. Donald Trump, yo lo comparo con frecuencia, yo no sé si ustedes vieron la película El Quinto Elemento. En El Quinto Con Elemento hay Bruce Willis, la de un Bruce Willis. fenómeno astrológico que se devora los planetas. Ajá. Y por más bombas que le tiras, más crece el fenómeno astrológico. Entonces, Donald Trump es similar a ese fenómeno. Y al final, lo único que derrota a ese fenómeno astrológico es una descarga potente de amor, ¿verdad? Es lo que termina fulminando al monstruo. Entonces, en Estados Unidos tenemos un dilema parecido, ¿verdad? El problema con los demócratas, te repito, no es tanto que han gobernado mal, no es tanto de que Biden sea un anciano, sino más bien no han sabido vender, ¿verdad? Lo que han logrado hacer hasta la fecha y lo que proponen hacer al futuro, que tampoco aparece por ningún lado. Ahí está el problema de los demócratas. Entonces, lo que nos quieres decir es que, a tu juicio, el Partido Demócrata, calladito, calladito, Tiene altas probabilidades. está haciendo tal vez menos ruido que Donald Trump y los republicanos, y Joe Biden tiene... ¿Tú crees que va a ganar Joe Biden entonces? Yo creo que si la por su elección fuera la desempeño... próxima semana, Ajá. se reelige Joe Biden. Ahora, hay una cosa, Tony, que hay que decir. Si gana Biden, si logra hacerse con los 270 votos de electores para asegurar la presidencia, la pregunta quizás más importante es cuál va a ser la reacción de Trump y sus seguidores. Esa parte sí es muy preocupante. Ojalá no haya ojalá se mantenga tranquilo. otro 6 de enero, Ajá. ¿verdad? Bueno, es que exactamente por ahí van las cosas, por ahí van los riesgos. Son las 8:45. Quiero tomar en cuenta comentarios de salvadoreños que residen en el exterior, Oscar, porque precisamente la entrevista es para esto, para conocer qué piensan los salvadoreños en el exterior. Claro. Aquí está Carlos Aguirre, dice, le saluda Carlos Aguirre desde Overland Park, en Kansas. He visitado los consulados en Arkansas y Nebraska y es una excelente atención. Los he visitado no menos de 2 veces cada localidad en los últimos 2 años. Y Luigi vive en California y dice, escuchando la entrevista como salvadoreño en el exterior, sin duda alguna ha cambiado la perspectiva de la opinión pública. El cambio de la perspectiva de la opinión pública no solo es en El Salvador. Visité algunos países en Latinoamérica y me decían lo mismo, o sea, los cambios que se están generando en El Salvador. Y como nos quedan unos 4 minutos, Oscar, yo quisiera preguntarte,
¿Qué esperan los salvadoreños en el exterior en los próximos 5 años de este gobierno? Porque no hemos hablado del tema de la famosa reforma integral migratoria para que salvadoreños que están de manera ilegal y que tienen años de residir en los Estados Unidos finalmente tengan su legalidad. Esta es una deuda pendiente de años, no solamente de los esfuerzos que pueda hacer El Salvador como país, sino también de los esfuerzos que se puedan hacer por los gobiernos en los Estados Unidos. ¿Qué esperan para los próximos 5 años? Mira, voy a comenzar diciéndote que la población salvadoreña en particular, pero la población en general, tenemos un bajo nivel de formación político-democrática. Con frecuencia no somos capaces de decir qué queremos. Somos mucho mejor diciendo en contra de qué estamos, pero no somos capaces de decir qué queremos. Pero cuando yo me tomo tiempo de hablar con gente, salvadoreña en particular, pero también de otras partes de América Latina, México en particular, yo le empiezo a preguntar, mire, pero dígame una cosa, en el país de sus sueños, en un El Salvador perfecto, ¿qué es lo que usted quisiera ver? Y la gente dice, empleo para todos, ¿verdad? Para que nadie tenga que venirse porque no había empleo. Mejores salarios, mejor condición de vivienda, de manera que nadie se ve en la calle porque pasó un huracán o pasó una tormenta, ¿verdad? La gente quiere acceso a salud, quieren buena educación. Yo creo que estos son indicadores muy universales que apuntan hacia sociedades ideales. Hay que recordar que en el mundo hay varios cuerpos internacionales, el Foro Económico Mundial, la CEPAL en el caso de América Latina, que miden el tema del bienestar. A pesar de las cosas buenas que se han hecho en los últimos 5 años, en el caso salvadoreño, tenemos un camino larguísimo por delante para verdaderamente llegar a ser un país donde la gente no quiera irse. Y en adición, yo creo que también hay que decirlo con franqueza. Un gobierno capaz de producir este tipo de cambios no tiene que ser un gobierno dictatorial, no tiene que ser un gobierno que controla todas las esferas del poder público y no tiene que ser un gobierno que no le gustan las críticas. Si tú revisas alrededor del mundo, los países que han logrado producir bienestar para sus sociedades son países donde se premia precisamente el buen ejercicio del periodismo investigativo, el periodismo crítico, porque se vuelven en última instancia maneras de asegurar un constante mejoramiento de la gestión pública. Yo creo que en ese sentido, el salvadoreño, hombres y mujeres, necesitamos educarnos mucho más, porque yo soy el primero en celebrar que haya seguridad pública, que no haya más violencia pandilleril, pero para mí, estandarte de democracia y bienestar, ese es un factor, no el único factor. Y el problema es reducir las cosas a un significado únicamente. Yo te repito, el gobierno salvadoreño que sea capaz de generar esas condiciones, como lo han hecho en nuestra América, Uruguay, como lo ha hecho Costa Rica la mayor parte de los últimos 60 años, y como lo hacen muchos países, especialmente europeos, entonces sí hay que quitarse el sombrero. Pero repito, nada de esto tiene que venir a un costo de suponer que solo puede pasar en un modelo de gobierno que tiene fuertes tendencias a no tolerar la crítica y a no aceptar el concepto de los contrapesos. Muy bien. Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, ha estado con nosotros. Sé que moviste tu agenda de esta mañana para acompañarnos, lo cual agradecemos mucho, Óscar, en la distancia hasta la ciudad de Chicago. Es un placer acompañarles. Gracias por la invitación. Y bueno, yo sé que te escondes cuando vienes, pero avísanos. Solo a nosotros decirnos, nadie se va a dar cuenta. Chévere. Abrazo fuerte, Óscar. Que todo vaya bien. Que Hasta todo luego. vaya bien. Muchas Chao. gracias. Adiós. Y si quieren volver a escuchar esta entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sv, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o TuneIn.